y se acaba la semana, qué rápido se pasa. Pero bueno, estamos viendo cada día un discípulo y a este ritmo no llegamos, necesitaríamos 12 días. Así que vamos a apurar un poquito y vamos a ver 2 en vez de 1. Hacemos el 2 por 1 hoy. Y vamos entonces a estar viendo, cada día veíamos una T, ¿se acuerdan? El primer día, ¿cuál era la T? Testigos. El segundo día, traidor. Tercero, transformación. Y hoy vamos a ver otra T. La T de hoy es la T de triunfo. Triunfo. Y hoy vamos a ver 2. El primero, triunfo sobre las dudas. Triunfo sobre las dudas. Y para esto elegí a este discípulo. Vamos a presentar la ficha. El nombre es Tomás. El apodo es Dídimo, que significa gemelo. Domicilio Galilea. Era pescador también y murió en India, atravesado por lanzas. Siempre hay un mellizo en el grupo, ¿no? En todo equipo tiene que jugar el Messi. Y ahí teníamos a Tomás. Tomás llamado Dídimo o mellizo. Vamos a ver, en primer lugar, Tomás era pesimista. Viste que siempre en todo grupo hay un mellizo, pero también hay un pesimista. No, uno de esos que dicen, viste, vos estás planeando ahí, sí, el sábado vamos a hacer un campeonato de fútbol para predicar el evangelio. Oh, seguro que va a llover. Oh. Bueno, lo vamos a hacer en un gimnasio ahí, fútbol de salón. No, seguro va a salir muy caro y la gente no va a venir. Pará, siempre negativo, siempre ahí pesimista. Siempre está esperando lo peor y cuando sucede algo bueno no lo puede creer. Ese era Tomás. Fíjate, el único evangelio que nos da datos de Tomás es el evangelio de Juan. 3 veces aparece ahí Tomás. Fíjate la primera vez que aparece. Juan capítulo 11. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, porque Jesús dijo que había recibido noticias de que Lázaro estaba enfermo, y entonces en este momento Jesús dice, vamos para allá, y los discípulos le dicen, mirá que están, ahí te buscan para apedrearte. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí lo tenés, a Tomás el pesimista. No vamos a morir, seguro, nos van a agarrar, nos van a apedrear a todos. Pero igual vamos. Era valiente igual, ¿no? Porque dijo vamos. Pero ahí el pesimista, vamos para que muramos con él. Aparte seguro le cayó mal esto que dijo Jesús, ¿no? Porque Jesús dice, Lázaro ha muerto y yo me alegro de no haber estado ahí, para que creáis. Porque claro, Jesús iba a resucitar a Lázaro. Pero esto cayó mal, ellos no entendían. ¿Cómo que Lázaro ha muerto y Jesús se pone contento? Entonces me parece que hay un poco de sarcasmo acá en lo que dice Tomás, porque dice, sí, vamos, mirá, si Lázaro murió y Jesús está contento, vamos a morir todos y va a estar re feliz el maestro. Va a ser una fiesta el maestro. No, mira, Tomás el pesimista estaba ahí pensando que todo iba a salir mal. La segunda vez que aparece, lo vemos en capítulo 14, y ahí está Tomás el escéptico. ¿Qué significa escéptico? Alguien que duda de todo. Alguien que pregunta, que cuestiona, y entonces fíjate lo que dijo Jesús. Dice, y sabés a dónde voy. Ahora Jesús dice en el primer versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y entonces le dijo Jesús, ustedes saben a dónde voy, a la casa de mi Padre, y sabéis el camino. Y Tomás entonces le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? A ver, Señor, no es muy claro lo que decís, ¿a dónde vas? Porque si me decís que vas a Roma, yo sé el camino, si vas a China, bueno, es para el otro lado, pero ¿a dónde vas? Jesús estaba hablando de que iba al cielo, a preparar lugar para nosotros.
¿Y cuál es el camino al cielo? Ahora ves que Tomás está escéptico acá, está cuestionando, no entiende bien, está preguntando. Sin embargo, esto fue ocasión para que Jesús dijera una verdad maravillosa, porque Jesús va a decir así: yo soy el camino, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, es decir, para llegar al Padre, para llegar al cielo, el camino es Jesús. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Ahora ves, Tomás ahí lo vemos primero pesimista, acá lo vemos escéptico, cuestionando, pero la tercera vez que aparece está en el capítulo 20, y ahí vemos a Tomás el incrédulo, a Tomás el incrédulo. Y fíjate cómo dice ahí en el capítulo 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora Jesús había resucitado de los muertos y se le apareció a los discípulos. Pero ¿qué dice ahí? Tomás no estaba con ellos. Claro, Tomás estaba quizás, era el pesimista. Y cuando Jesús murió, estaba totalmente desanimado. No tenía ganas de estar con los amigos. Habrá estado solo en algún rincón. Habrá estado escondido quizás en un lugar, no quería salir. Ahí lo tenés a Tomás que dudaba de todo y Jesús se había presentado, pero él no estaba. Él no estaba. Siempre ahí lamentándose porque su maestro había muerto. Y entonces le dijeron los amigos, los discípulos: al Señor hemos visto. Y él que dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, ahora escúchame, nadie le dijo a Jesús lo que Tomás había dicho, pero no hacía falta. Jesús sabía cada palabra que dijo Tomás y entonces le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, todo lo que Tomás había pedido, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Acá lo tenés a Tomás, al incrédulo. No podía creer que Jesús había resucitado. ¿Qué pensaba él? ¿Que todos los demás discípulos se pusieron de acuerdo para hacerle una broma? Que todos los demás discípulos se pusieron de acuerdo, si vamos a engañar a Tomás, viste que no estuvo, vamos a hacerle una broma, vamos a decirle que Jesús resucitó. Y ahí, viste que a veces tus amigos te hacen eso, ¿no? Y sabés, Tomás acá no podía creer que Jesús había resucitado. Dice: si no lo veo, si no lo toco, si no pongo la mano ahí en el costado, no voy a creer. Y ahí se aparece Jesús, con pruebas de que había resucitado. Y entonces Tomás se inclina y dice: Señor mío y Dios mío. Ahora, ¿sabes? La fe es atacada por el diablo. La fe es atacada constantemente. El diablo quiere colocar dudas en tu mente. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo: cuidado, dice, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La palabra en el griego para aquí, falsamente llamada ciencia, es una sola, es pseudociencia. Una pseudociencia, es decir, tiene el nombre de ciencia, pero en realidad no lo es. Porque la ciencia es algo que se puede comprobar. Y cuando te dicen, por ejemplo, que el mundo fue fruto de una explosión, de un Big Bang, una gran explosión, y de pronto apareció el planeta y aparecimos nosotros. No tienen ninguna prueba, entonces no es ciencia. Porque la ciencia se tiene que
comprobar. ¿Ves? No es ciencia, es una pseudociencia. Pero te lo presentan como científico, te lo presentan como algo con todas las evidencias y no las tienen. Y quiero decirte que muchos empiezan a estudiar y son bombardeados ahí en la universidad por argumentos falsos. Y de pronto el creyente a veces empieza a dudar. ¿Será? ¿Será así? ¿Será que Dios no existe? Y ahí empezás a dudar como Tomás. Mira, yo quiero por un momento que pensemos y que veamos algunos argumentos. Vamos a ver un video, vamos a ver si se puede oscurecer el salón, y vamos a ver, para resumirlo elegí este video que son solo 2 minutos. Presta atención, tenés que estar ahí despierto, mirá que tenés al lado. 2 minutos, despertate ahora. Dale, vamos a ver y a escuchar este video, ¿listo? Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos 2 ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante. El de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar. Piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre 1 quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian el mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Lo seguiste todo, ¿no? No te quedó ni la mitad, pero no importa. Hay cosas fascinantes, mirá lo que ha dicho. Y una de ellas, por ejemplo, es el ADN. Vos sabés que el ADN tiene toda tu información, lo que define quién sos. El ADN tiene tanta información, mira, es como un libro, como una enciclopedia. Hace poco lo compararon con un programa, un software. ¿Sabés que si se desarrolla el ADN, podría llegar de ida y vuelta al Sol 7000 veces?
toda información acerca de lo que sos. ¿Sabes? Eso no puede ser casualidad. Justamente en el Salmo 139 habla del libro. Dice, todas las cosas estaban escritas ahí. Dios vio tu embrión y formó lo que eres. Habla de diseño, habla de información. Esto no es fruto del azar. Habla de un propósito de Dios que te creó. ¿Ves? Cuando hay información, tiene que haber alguien que la coloca. ¿Ves? Uno puede ir a la playa y ver ahí ondas en la arena y dice, este dibujo lo hizo el viento o el agua. Pero si en la playa y en la arena ves un corazoncito con 2 letras, vos decís, esto no es fruto de la casualidad del viento. Alguien lo puso acá, alguien lo hizo porque esto contiene información. Bueno, vos tenés en tu cuerpo, en tu ADN, toda la información, ¿ves? Esto me habla de un creador que te hizo con un propósito, porque a pesar de que hay miles de millones de personas en el mundo, nadie tiene tu ADN, es único, es exclusivo, eso eres vos, y es inalterable. Hoy hace poco escuché de algunas personas que quieren sacar del DNI el hecho de si son hombre o mujer. Dice, eso hay que sacarlo del DNI. Mira, lo podés sacar del DNI, pero no lo podés sacar del ADN. Porque ahí está lo que sos. Dios te formó, Dios te hizo. Y eso me habla de un creador que te hizo con un propósito. Eso es diseño. Pero acá el problema de Judas es que él quería ver evidencias de que Jesús había resucitado. Él quería realmente tocarlo, verlo. Y la Biblia nos da evidencias de que Jesús resucitó. Mirá, evidencias de la resurrección. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acá me habla de pruebas indubitables. Es decir, pruebas que no dan lugar a dudas, pruebas incuestionables, pruebas totalmente claras, evidencias de que Él resucitó. Vamos a ver 3 de ellas nada más. En primer lugar, la seguridad de los romanos. Cuando Jesús fue sepultado, alguien le dijo ahí a Pilato, mirá que dicen que va a resucitar el 3er día, mejor lo aseguremos. Y entonces pusieron una guardia y un sello, el sello romano, una cinta que cubría la piedra de lado a lado con 2 sellos de cerámica, no podía ser sacada la piedra sin romper el sello. Y romper el sello implicaba desafiar al imperio romano. Y ahí estaban 4 guardias romanos que se cambiaban cada 4 horas. Era imposible dormirse, si se dormían los mataban a los 4. Los guardias romanos era la seguridad de que nadie podía sacar el cuerpo de Jesús ahí. Sin embargo, la Escritura dice que la piedra fue removida. Ahora, la piedra era una piedra de 2 toneladas, redonda. Los soldados la tenían que correr para poder entrar, pero no estaba corrida. Removida implica tirada hacia un lado. Habría falta 20 hombres para hacer eso. Ellos estaban ahí, desmayados, y la piedra removida. ¿Sabes? Los soldados demuestran que Jesús resucitó. ¿Sabes por qué? Porque después ellos fueron con el informe. Y no los mataron, porque no es que se quedaron dormidos. Cuando ellos contaron, los sobornaron, les dieron dinero y les dijeron, ustedes mientan y digan que ha sido robado el cuerpo. Y ellos tuvieron que mentir ahí, y entonces eso también prueba que Jesús realmente resucitó. Ahora, la segunda, la tumba no estaba vacía. Ahora, la tumba vacía es una señal de que resucitó, pero hay algo mejor que la tumba vacía, y es que no estaba completamente vacía. ¿Cómo? Fíjate, dice, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Acá dice que Juan y Pedro fueron corriendo. Y Juan era más rápido que Pedro. ¿Viste? Los arqueros no son más rápidos. Llegó después. Pero Pedro, ¿cómo era? Con la I, impulsivo. Y entonces entró primero. Juan estaba ahí mirando y ahí Pedro se mandó.
Y entonces Pedro entró, ¿y qué vio? Dice, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Fíjate, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio que hizo que inmediatamente creyera? ¿Qué vio adentro de la tumba que lo convenció de que no había otra posibilidad? No es que le robaron el cuerpo, no. Vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Mira, el asunto es así. Entraron los discípulos a la tumba y ellos vieron algo ahí. ¿Qué vieron? Vieron los lienzos, dice, y el sudario enrollado en un lugar aparte. Ahora, en aquel tiempo se envolvía al muerto con un lienzo con ciertas especias aromáticas. 45 kilos de especias que después de un tiempo se endurecían. Se formaba como si fuera un yeso cuando te enyesan. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Él dijo, quiten la piedra y luego dice, desatadle. Y déjale ahí, ¿qué? ¿Lo ataban al muerto para que no se escape? No, desatadle era sacarle toda la atadura en la que fue envuelto. ¿Ves? Ahí estaban los lienzos. ¿Qué significa esto? Mirá, significa que si alguien hubiera robado el cuerpo, no estarían los lienzos. Ahí estaban, mantenían la forma del cuerpo de Jesús, pero no estaba el cuerpo adentro. Es imposible sacar el cuerpo sin romper los lienzos. Pero ahí estaban los lienzos. Y es más, aclara algo, el sudario era lo que envolvía la cabeza. Y dice que estaba enrollado, no doblado, no estaba doblado. Dice enrollado, y la palabra es conservaba la forma de la cabeza, estaba enrollado como se enrollaba alrededor de la cabeza en un lugar aparte, ahí estaba. ¿Sabes? Esto marca de que no hay posibilidad de que hayan robado el cuerpo. No, la única explicación es Cristo resucitó, traspasó los lienzos. Pero en tercer lugar, la tercera evidencia, los múltiples testigos. Los múltiples testigos. Jesús se apareció ante muchos y ellos son testigos. Testigos, mirá, en un momento se apareció a los 12 ahí en el aposento, pero después se apareció a 500 a la vez. 500 personas que fueron testigos de la resurrección. Mira, suficiente evidencia en cualquier juicio de este mundo. Si vos pones 500 testigos, suficiente evidencia. Pero no solo cualquier testigos que dieron testimonio con su vida, que estuvieron dispuestos a morir. Ahora, nadie muere por una mentira, Si ellos sabían que era mentira, no iban a morir por una mentira. Ellos dieron testimonio con su vida de que Jesús había resucitado. Y en algunos casos ese testimonio fue tremendo, fue impactante. Por ejemplo, lo tenés ahí a Pablo. Él perseguía a la iglesia, él odiaba a los cristianos. Él los perseguía para encarcelarlos o matarlos. Y de pronto vio a Jesús, se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento la vida de Saulo cambió para siempre y se convirtió en un apóstol, predicando el evangelio por todo el mundo y hasta dando la vida. ¿Cómo puede ser que un hombre cambie de un momento a otro, de ser un perseguidor de la iglesia, a dar la vida por Cristo? ¿Ves? Cristo se le apareció y él da testimonio de eso. Se me apareció a mí, dice Jesús. Y tenemos ahí a Tomás. Tomás, el incrédulo, sin embargo, ahora se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Te das cuenta? Pruebas indubitables, pruebas absolutas. Cristo resucitó de los muertos. Y Jesús le dice a Tomás, porque viste, creíste. Mira, la fe de Tomás vino por la vista, pero la fe que viene por el oír
es más bendecida. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes? El diablo va a querer atacar tu fe. Va a querer ahí sacudir los cimientos, el fundamento de tu fe. Pero tenés que estar ahí aferrado a estas pruebas con la seguridad de Cristo resucitó. Y si resucitó significa de que todo lo que dijo fue verdad, que realmente fue Dios. ¿Sabés? Muchos pueden decir, no, después de la muerte no hay nada. Yo le pregunto, ¿cómo sabés? ¿Ya te moriste alguna vez? No, después de la muerte, la reencarnación. A ver, ¿qué eras ante una hormiga? A ver, nadie tiene autoridad para hablar de lo que es después de la muerte, excepto Jesús. ¿Por qué? Murió y resucitó. Y Él puede decirte lo que hay, un cielo y un infierno. Yo le creo. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. ¿Sabes? Pruebas indubitables. Y ahí tenés a Tomás, un hombre que jamás volvió a dudar. Y dice la historia que él predicó el Evangelio por Siria y llegó hasta la India. Y dio su vida ahí en la India, en el sur de India, donde lo atravesaron con lanzas. Él dio testimonio con su vida de que Cristo había resucitado de los muertos. Al principio fue pesimista, un poco escéptico, incrédulo, pero después de ver a Jesús resucitado, su vida cambió para siempre. Y ahí tenés al hombre que da testimonio de su fe. Pero vamos al segundo. Y vamos a hablar de no solamente triunfo sobre las dudas, sino triunfo sobre el desprecio. Triunfo sobre el desprecio. Y ahí tenemos a otro ejemplo, Mateo. Y Mateo se llamaba en realidad Leví. Mateo era el apodo, vivía en Galilea. Él era cobrador de impuestos, lo que se llamaba publicano. Y murió en Hierápolis, en Turquía. Ahora, decapitado. Muy bien, vamos a conocer a este hombre, Mateo. Mateo dice que era un publicano, ¿no? Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y inmediatamente, ¿no? Se levantó y le siguió. Y Leví, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora quiero contarte algo de Mateo. Mateo era un publicano. Esto significa que cobraba impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano a ellos les interesaba la plata nomás. Así que vos podés vivir como quieras mientras me pagués los impuestos. Y entonces contrataba gente del lugar que eran sus cobradores de impuestos. Y ellos, una vez que cobraban el impuesto, todo el excedente era para ellos. Así que ellos eran los más despreciados de la sociedad. Eran traidores, trabajaban para el enemigo y se abusaban de ese trabajo extorsionando. Eran considerados los más bajos, eran despreciados totalmente. Mira, quizás el trabajo más vergonzoso para una mujer era la de ser una prostituta, una ramera, y para un hombre ser un publicano. Así dice la Escritura, fíjate este versículo, dice así, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ven que están colocados juntos, los publicanos y las rameras. Eran considerados hombres despreciables. Dice, publicanos y pecadores, no se juntaban con ellos, nadie los quería, despreciados. Pero ahí vino Jesús y lo ve cobrando los impuestos. Y le dice, Mateo, sígueme. Y él dejó ahí la mesa con toda la plata encima. Y hace un banquete de despedida. ¿Y quiénes se juntan? Y solo los otros amigos, solo los otros publicanos. Y esto hizo que murmuren de él.
Jesús no le importó. Yo vine a salvar a pecadores. No vine a buscar a justos. Y entonces ahí Mateo le sigue. ¿Saben? Mateo, que toda su vida fue despreciado, rechazado, fue mal visto por la sociedad. Sin embargo, ahora se convirtió en un discípulo. Y él tuvo triunfo sobre el desprecio. Y sabes, él se quedó después de la resurrección de mi ministerio ahí en Jerusalén. Él fue un hombre que trabajó con judíos, antes despreciado, ahora discípulo y apóstol de Cristo, ahí en Jerusalén. ¿Sabes por qué pudo triunfar sobre el desprecio? Porque dice 1 Corintios 1:28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera como importante. Jesús elige lo despreciado. ¿Ves? Quizás te sentiste en algún momento rechazado. Mira, duele mucho el desprecio, ¿eh? Duele ser rechazado por amigos. Duele ser despreciado por alguien que quizás amaste. Duele cuando te rechazan. Y hacemos todo lo posible a veces para no ser rechazados. Sin embargo, acá dice la Escritura que Dios elige a los despreciados como a Mateo y lo usa para su gloria. Y dice también en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí tenés el pasado de Mateo. El Señor le prendió fuego. ¿Ves? Las cosas viejas pasaron. Fuiste despreciado, un traidor, tratado como la basura de la sociedad. El Señor te dio algo nuevo, te hizo una nueva criatura. Ya no más despreciado, ahora sos amado. Amado por el Padre, amado por la iglesia de Dios. Antes despreciado, ahora nueva criatura. Y de pronto Mateo entendió este concepto y dejó de lamentarse, de sentirse rechazado por todos, dejó de sentirse una basura, una escoria, para entender que ahora Dios lo quería utilizar. Y Mateo nos dejó un legado, nos dejó el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo es tremendo, ¿sabes? Hay 99 citas del Antiguo Testamento. 99 citas del Antiguo Testamento, de la ley, de los salmos, o sea, los libros poéticos y de los proféticos, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Mira, son más citas que si sumás todas las que tienen Marcos, Lucas y Juan. Si sumás todas las citas de Marcos, Lucas y Juan de todo el Antiguo Testamento, Mateo tiene más. Mateo evidentemente fue un estudioso de la Escritura. Ahora, quiero decirte algo. ¿Dónde habrá estudiado Mateo? Vos sabés que los publicanos tenían prohibida la entrada a las sinagogas. Él no podía. En aquel tiempo vos no podías tener una Biblia en tu casa. No existía eso. Si querías estudiar las Escrituras tenías que ir a la sinagoga. Y Mateo no podía entrar a las sinagogas. Sin embargo, él estudió las Escrituras y nos dejó este legado, el Evangelio de Mateo, con 99 citas. ¿Ves? Un hombre que estudió. Pero no solo eso, él fue fiel ahí predicando en Jerusalén. Pero en un momento la historia cuenta que lo llaman de Etiopía porque la hija del rey, de la reina de Etiopía, estaba enferma. Y mandaron a buscar un apóstol y los demás apóstoles estaban de viaje misionero y el único que estaba ahí era Mateo y Mateo fue con ellos. Y alguien dice, ¿cómo sabían en Etiopía que había ahí alguien que podía curar a su hija? Bueno, acordate que en Hechos 8 se convierte un etíope por medio de Felipe, ¿te acordás? Que le predicó el evangelio al etíope, que era funcionario ¿de quién? De la reina de Candace, así que posiblemente él les haya dicho. El asunto es que lo van a traer y Mateo cura, dice la historia, a la hija
y les predica el Evangelio y se convierte el rey y la reina de Etiopía. Y él entonces se queda predicando un tiempo ahí. Pero después de un tiempo el rey muere y asume en el reino el hermano. Y el hermano lo primero que hace cuando asume es que se quiere casar con la hija de su hermano, la niña que Mateo curó. Y ella era creyente, ella se había convertido y ella no quiso. ¿Cómo me voy a casar con mi tío? No quiso. Entonces, este rey lo manda a Mateo a llamar y le dice, tenés que convencerla a ella, que te escucha a vos, de que se case conmigo. Y Mateo dice, no, yo no voy a hacer eso. Y entonces la historia cuenta que en ese momento fue decapitado. Mateo, antes despreciado, ahora un siervo de Dios. ¿Sabes? Estas historias tienen que llevarte a entender algo. Tenés ahí dos discípulos, Tomás y Mateo. Tomás, un hombre lleno de dudas, pero la fe triunfó sobre las dudas. Mateo, un hombre despreciado, pero la fe triunfó sobre el desprecio. Mira, no importa lo que haya sido antes, no importa si antes hayas tenido una vida en la cual te rechazaron y te despreciaron. No importa si antes estaba lleno de dudas. Lo que importa es que cuando venís a Cristo, Él te hace nuevo y Él te da la oportunidad de servirle. Mira, quizás hay alguien acá que dice, sí, pero yo estuve sirviendo al Señor, pero la arruiné. Mirá los discípulos, ellos también la han arruinado una y otra vez. Metían la pata y Tomás volvía a dudar y volvía a cuestionar. Y el Señor ahí, en su inmensa misericordia, una y otra vez. Y Pedro le negó también. Le negó y el Señor lo tuvo que ir a buscar, porque había vuelto a la pesca otra vez, a lo que había dejado. Él dijo, esto de ser pescador de hombres quizás sea para otros, para mí no, yo ya lo arruiné, yo negué al Señor. No, Pedro, siempre hay otra oportunidad. El asunto es, ¿me amás o no me amás? Y el Señor le dio otra oportunidad a Tomás, y otra a Mateo, y otra a Pedro, y también te la da a vos esta mañana. El asunto es que tenés que volver a decirle, Señor, te amo. Señor, quiero dejar afuera toda duda. Quizás ahí entré en la universidad y ahí estoy lleno de conflictos en mi mente. Bueno, ya no quiero dudar más, quiero entender que tú has resucitado de los muertos y eso es evidente. Quiero ver que tú me has creado y me has hecho con un propósito. Y yo quiero servirte, porque ese es el propósito de mi vida. Vamos a orar para terminar. Y quizás hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida. Un día lo llamó a Mateo y dejó todo atrás. Un trabajo lucrativo, ganaba bien con eso. No importa. Él dejó todo para algo mucho mejor, para hacer tesoros en los cielos. Y el Señor también está llamando a tu vida. Quizás hay cosas que dejar. Quizás tenés que dejar un noviazgo que no es bueno, que te está arrastrando al pecado. Quizás amigos que te están alejando de Dios. Quizás tenés que dejar algún negocio o algo que vos decís, pero yo con esto gano. Sí, pero ¿para qué sirve si te aleja de Dios? Quizás tenés que dejar de estar en ese escondite de depresión, de desánimo. Quizás tenés que dejar aquello que amás pero que sabés que el Señor odia.
y decir, Señor, acá estoy. Quiero que uses mi vida, como usaste la de Tomás para llevar el Evangelio a la India, la de Mateo para llevarlo a Etiopía, a donde quieras, Señor. Quiero servirte. Señor, te ruego que tú sigas llamando a jóvenes a servirte, como un día lo llamaste a Tomás, como un día lo llamaste a Mateo, que hoy sigues llamando. Porque hay muchos aquí que tienen que dejar atrás las dudas y el desprecio para tener una vida en la cual puedan ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, te ruego tu bendición para que tu palabra lleve fruto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias. Hasta mañana.